Durante la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro británico Winston Churchill envió tropas a las Malvinas en 1942 por temor a una alianza entre Japón y Argentina que tuviera como objetivo desprender al Reino Unido de dichas posesiones en el Atlántico Sur. Churchill escribió: "Las Malvinas son muy conocidas y su pérdida sería un shock para todo el imperio. Sin duda, habría que retomarlas". Winston Churchill envió 1.700 soldados a las Malvinas en 1942, preocupado porque los japoneses estuvieran planeando invadir el territorio e interferir con las rutas marítimas críticas en el Atlántico Sur. En apoyo de este plan, Tokio supuestamente estaría dispuesto a entregar el control de las Malvinas a Argentina, según un artículo del Daily Telegraph acreditado a Julian Rayl de la capital japonesa. También citando a Kyodo News y basándose en los documentos conservados en los archivos nacionales del Reino Unido, el Telegraph dice que Churchill se dio cuenta de la importancia estratégica de las Malvinas para el esfuerzo bélico de Gran Bretaña después del ataque japonés a las fuerzas estadounidenses en Pearl Harbor el 8 de diciembre de 1941, lo que provocó cierto temor en Churchill sabiendo que dicho evento se podría repetir en las Malvinas. Aprovechando el deseo de Argentina de recuperar las islas, el embajador japonés en Buenos Aires había prometido al gobierno que Japón se encargaría de que las Malvinas fueran devueltas a Argentina, según documentos del archivo de Desmond Ovey, el embajador británico. En un intercambio posterior fechado el 26 de diciembre, el almirantazgo había enviado un mensaje codificado al comandante en jefe de las fuerzas británicas en el Atlántico Sur, advirtiendo que los japoneses habían dicho que en breve enviarían un convoy a Argentina y que capturarían las Malvinas y se les serían cedidas a los argentinos. Y en un mensaje dirigido a altos funcionarios de defensa en Londres, fechado el 1 de abril de 1942, Churchill afirmó: "Sería algo muy grave perder las Malvinas en manos de los japoneses y no sería ningún consuelo decir que esto dañaría más a Estados Unidos que a nosotros mismos". Se solicitó a Canadá que asistiera a las Malvinas militarmente, pero dicha solicitud fue rechazada, mientras que Estados Unidos ignoró las sugerencias de que sería mejor para los intereses de Washington establecer una guarnición en las Malvinas. Precisamente para garantizar que no fuera necesaria una invasión marítima para recuperar las Malvinas una vez que estuvieran bajo dominio japonés o argentino, Gran Bretaña tomó la decisión de hacer un envío a las islas de 1.700 hombres del 11º Batallón del Regimiento de West Yorkshire durante 1942. Churchill escribió sobre esto: "El objetivo del esfuerzo sería hacer necesario que los japoneses extiendan sus fuerzas de ataque a un tamaño tangible. Esto también podría actuar como elemento disuasivo". Sin embargo, la amenaza japonesa a las Malvinas jamás se materializó y hasta el día de hoy se desconoce el porqué del arrepentimiento japonés ante tal ofensiva hacia Gran Bretaña, con la que habría podido ganarse un valioso aliado sudamericano como Argentina. Y a finales de 1944 las tropas habían sido enviadas a diferentes teatros del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el gobierno británico, convencido del valor estratégico de las Malvinas, en 1944 desde las islas organizó la Operación Tabarín para asegurarse las bases británicas en territorio antártico, temiendo nuevamente los avances de Japón o Alemania. Las bases y estaciones de verano evolucionaron con el tiempo hasta convertirse en una de las principales organizaciones de investigación antártica y que continúan operativas hasta el día de hoy. Hubiera sido interesante ver el desarrollo de dicho conflicto, ya que el Reino Unido hubiera esperado un desembarco japonés y una batalla terrestre en las Malvinas, similar a la que décadas después tendría lugar en el mismo territorio, pero esta vez contra Argentina. Muy por el contrario, fue la batalla de Malvinas en la Primera Guerra Mundial, que si aún no la conoces, te dejo este video, y que tuvo como protagonistas a los alemanes y británicos que defendieron las islas.